El helicóptero de la Guardia Costera descendió a través de la oscuridad previa al amanecer, su reflector cortando los ondulantes oleajes del Atlántico como una cuchilla a través de seda negra. Abajo, un catamarán de 37 pies se balanceaba en las olas, sus cascos blancos brillando misteriosamente en la luz artificial, sus velas enrolladas, moviéndose solo con el ritmo del océano. Algo estaba profundamente mal. La llamada de socorro había llegado horas antes, una transmisión frenética sobre un barco hundiéndose. Un hombre solo en lo que se suponía era un crucero de luna de miel, su novia desaparecida en la noche sin dejar rastro. Cuando los nadadores de rescate abordaron la embarcación llamada Surf Into Summer, encontraron a Louis Bennett sentado tranquilamente en la cabina, sorprendentemente sereno para un hombre que acababa de perder a su esposa en el mar. Su nueva novia, Isabella Hellman, había desaparecido. La balsa salvavidas de emergencia faltaba de su compartimento de almacenamiento. Las escotillas del barco estaban abiertas al aire de la noche. Y la historia de Bennett, que Isabella simplemente había desaparecido mientras él dormía, que debió haberse caído por la borda en la oscuridad, comenzaría a desentrañarse casi de inmediato, exponiendo eventualmente uno de los casos de asesinato marítimo más espeluznantes y calculados en la historia reciente de Estados Unidos. Los rescatistas notaron algo más preocupante en esos primeros momentos. El catamarán no se estaba hundiendo. A pesar de la llamada de socorro de Bennett afirmando que la embarcación había golpeado un objeto y estaba tomando agua, el barco parecía en condiciones de navegar y estable. No había agua entrando a raudales, ningún daño significativo, ninguna razón por la que esta embarcación no pudiera haber regresado sana y salva a puerto. Sin embargo, Bennett la había abandonado, desplegando la balsa salvavidas y alejándose a la deriva en la oscuridad, dejando atrás no solo su embarcación, sino cualquier posibilidad real de encontrar a su esposa con vida. Cuando el sol se alzó sobre el Atlántico esa mañana de mayo de 2017, pintando las aguas en tonos dorados y carmesí, los investigadores ya sospechaban que no estaban ante un trágico accidente, estaban ante un asesinato. Isabella Hellman era todo lo que sus amigos y familia atesoraban. Vivaz, inteligente, exitosa y ferozmente devota de aquellos a quienes amaba. Nacida en Colombia y criada en Delray Beach, Florida, la agente inmobiliaria de 41 años había construido una vida impresionante a través de la determinación y el trabajo duro. Había labrado su éxito en el competitivo mercado inmobiliario del sur de Florida, ganándose el respeto de colegas y clientes por igual por su profesionalismo, su cálida personalidad y su inquebrantable honestidad en una industria donde esas cualidades no siempre eran comunes. Su hija de un matrimonio anterior era el centro absoluto del universo de Isabella. Sus amigos la describían como una madre devota que dejaría todo por su hija, que planeaba toda su vida en torno a proporcionar el mejor futuro posible para su hija. Asistía a cada evento escolar, nunca se perdía un recital o un juego y se aseguraba de que su hija supiera que era amada incondicionalmente. Ese feroz amor maternal haría más conmovedor luego su embarazo en el tercer trimestre. Isabella estaba emocionada de traer otro hijo al mundo, ya soñando con el vínculo entre sus dos hijas. Aquellos que conocían a Isabella describían a una mujer que irradiaba calidez y autenticidad. Tenía un don para hacer que la gente se sintiera vista y escuchada, para recordar pequeños detalles sobre sus vidas y seguir semanas después para preguntar sobre cosas que habían mencionado de paso. Sus amigos eran numerosos y leales, porque Isabella invertía energía genuina en esas relaciones. Organizaba cenas donde las risas resonaban hasta altas horas de la noche, organizaba viajes de chicas a la playa, y siempre era la primera persona en aparecer cuando alguien necesitaba ayuda para mudarse, necesitaba un hombro sobre el que llorar,
o necesitaba alguien con quien celebrar sus victorias. Amaba la aventura, pero también era profundamente práctica. Disfrutaba viajar, pero siempre volvía a casa, a la vida que había construido en Florida. Era espiritual sin ser dogmática, de mente abierta, pero con los pies en la tierra del sentido común. En resumen, Isabella Hellman era exactamente el tipo de persona cuya muerte súbita y violenta deja un vacío en el mundo que nunca puede ser llenado. Louise Bennett entró en la vida de Isabella en 2016 como una tormenta repentina, dramático, intenso y finalmente devastador. El ciudadano doble británico-australiano era 13 años menor que Isabella, un autoproclamado aventurero que afirmaba haber navegado alrededor del mundo múltiples veces. Con su rostro curtido por el sol, sus historias de puertos exóticos y travesías oceánicas, y su aparente confianza para manejar cualquier situación, Bennett se presentaba como un explorador moderno, un hombre que había visto el mundo desde la cubierta de un velero y podía navegar por las estrellas. Documentaba sus viajes en las redes sociales, publicando fotos de varias islas del Caribe, compartiendo cuentos de sobrevivir tormentas y navegar pasajes traicioneros. Para alguien como Isabella, que apreciaba la aventura, pero había construido su vida en torno a la estabilidad y la familia, Bennett debió haber parecido un contrapunto intrigante, alguien que podía agregar emoción y nuevas experiencias a su mundo bien ordenado. Su cortejo se movió a velocidad vertiginosa. A los meses de conocerse, estaban comprometidos. Bennett era persuasivo y persistente, pintando imágenes de un futuro juntos que incluía aventuras de vela, viajes a lugares exóticos y una familia mezclada que funcionaría perfectamente. Afirmaba ser exitoso financieramente a través de varios negocios, aunque los detalles siempre eran vagos. Era encantador con la familia de Isabella, atento con su hija, y parecía genuinamente emocionado por construir una vida juntos. Para febrero de 2017, solo meses después de haberse conocido, Isabella y Luis se casaron en una ceremonia sencilla. Algunos amigos luego recordarían sentirse inquietos por el cronograma apresurado, por lo poco que realmente sabían sobre el pasado de Bennett, por la forma en que parecía alentar a Isabella a tomar decisiones rápidas en lugar de tomarse tiempo para pensar las cosas. Pero Isabella parecía feliz, genuinamente enamorada, arrastrada por lo que parecía ser un gran romance con un hombre fascinante que la había elegido a ella entre toda la gente del mundo. Lo que nadie entendió completamente en ese momento, lo que la propia Isabella no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde, era que el encanto de Bennett ocultaba algo mucho más oscuro, un patrón de engaño, manipulación financiera, explotación de mujeres y una naturaleza fría y calculadora que podía racionalizar el asesinato cuando sus intereses estaban amenazados. En mayo de 2017, solo 3 meses después de su boda, Isabella dio a luz a una niña que llamaron Emelia. La alegría de la nueva maternidad llenó por completo el mundo de Isabella. Amigos que la visitaron en esas primeras semanas describieron a una mujer absolutamente radiante de felicidad, exhausta pero resplandeciente, completamente absorta en cuidar a su recién nacida. Publicó fotos en línea de deditos diminutos y caritas de bebé durmiendo. Expresó asombro ante cada pequeño hito y habló constantemente de lo emocionada que estaba porque su hija mayor viera crecer a su hermanita. Pero el nacimiento de Emelia creó complicaciones en los planes cuidadosamente trazados de Louise Bennett. Él había estado preparando otra aventura de navegación en solitario, planeando navegar su catamarán desde donde lo hubiera dejado de vuelta a Florida o potencialmente a otro destino internacional.
El embarazo de Isabella había retrasado esos planes, obligando a Bennett a permanecer en Florida durante el parto y el período posparto inicial. Ahora, con un recién nacido que requería cuidado constante, Isabella comprensiblemente se mostraba reacia a dejar a su bebé por cualquier período de tiempo. Amigos luego recordaron que Bennett parecía cada vez más frustrado durante este período. Estaba inquieto, ansioso por volver al agua, aparentemente menos interesado en las demandas de la nueva paternidad de lo que Isabella esperaba. Había tensiones en el matrimonio que no habían sido visibles antes, desacuerdos sobre dinero, sobre planes futuros, sobre las largas ausencias de Bennett y sus explicaciones vagas sobre dónde había estado y qué había estado haciendo. El catamarán, el Surf into Summer, estaba en Cuba. Bennett lo había dejado allí durante el embarazo de Isabella y ahora insistía en que necesitaba ser recuperado y traído de vuelta a Florida. El barco representaba un activo significativo, argumentaba, y no podía simplemente ser abandonado indefinidamente en un puerto extranjero. Pero más que eso, el barco representaba libertad para Bennett, la capacidad de moverse, de viajar, de mantener el estilo de vida aventurero que había cultivado. Representaba, aunque Isabella no se daba cuenta por completo, su ruta de escape. El plan parecía lo suficientemente sencillo sobre el papel. Luis e Isabella volarían a Cuba, abordarían el Surf into Summer y lo navegarían de vuelta a Florida. El viaje era aproximadamente de 130 millas náuticas, un viaje que debería tomar menos de 2 días en condiciones normales con clima favorable. Bennett era un navegante experimentado, había hecho travesías mucho más largas y peligrosas, o eso afirmaba. Esto sería un crucero costero fácil, prácticamente un viaje de placer. Isabella estaba profundamente indecisa sobre dejar a Emilia de 3 meses. Cada instinto maternal le decía que se quedara con su recién nacida, pero Bennett insistía. Necesitaban ir juntos. Urgía. Sería una luna de miel tardía, decía. Una aventura romántica en aguas abiertas antes de que las demandas de la paternidad consumieran todo su tiempo. Estarían fuera solo un par de días. Apenas más que un fin de semana. Emilia estaría bien con la familia de Isabella. Esto era importante, presionaba Bennett. El barco necesitaba ser recuperado y él quería a Isabella con él. La familia de Isabella accedió a cuidar a la bebé Emilia, a pesar de algunos recelos. Años después, se torturarían con los qué hubiera pasado, preguntándose si deberían haber desaconsejado el viaje más enérgicamente, si deberían haber sentido el peligro, si había alguna manera en que pudieran haber prevenido lo que estaba por suceder. Pero en ese momento parecía una solicitud razonable, una pareja joven, haciendo un breve viaje juntos, mientras familiares de confianza cuidaban a su bebé. Amigos que hablaron con Isabella en los días previos a la partida recordaron que ella parecía ansiosa por el viaje, conflictuada por dejar a Emilia tan pronto, pero confiada en las habilidades de navegación de su esposo y en sus garantías de que todo estaría bien. Hizo sus maletas cuidadosamente, llevando su teléfono y pasaporte, diciendo a sus amigos que se comunicaría tan pronto como tuviera servicio celular nuevamente. Besó a su bebé adiós, le prometió a su hija mayor que estaría en casa en solo unos días y abordó un vuelo a Cuba con el hombre que la mataría. El 14 de mayo de 2017, Louis Bennett e Isabella Hellman partieron de Cuba en el Surf into Summer, apuntando las proas del catamarán al noroeste hacia Fort Lauderdale. El clima era favorable, con vientos suaves y mares moderados. Otros navegantes hacían travesías similares ese fin de semana, disfrutando de las condiciones de finales de primavera en el estrecho de Florida. Debería haber sido un crucero fácil y placentero. Para uno de ellos sería su último viaje. Para el otro sería el comienzo de un elaborado encubrimiento que finalmente fracasaría. Nunca llegarían a casa juntos.
En menos de 24 horas, Isabela estaría muerta, su cuerpo consignado a las profundidades del Atlántico, y Louis Bennett estaría tejiendo un relato de tragedia y accidente que comenzaría a desmoronarse en el momento en que los investigadores empezaron a hacer preguntas detalladas. Aproximadamente a la 1:00 a.m. del 15 de mayo de 2017, menos de 24 horas después de comenzar su travesía, una llamada de socorro crepitó en el Canal 16, la frecuencia internacional de socorro marítimo. La voz de Louis Bennett informó que su catamarán había golpeado un objeto desconocido, posiblemente un contenedor sumergido o escombros, y la embarcación estaba tomando agua. Se estaba preparando para abandonar el barco y desplegar la balsa salvavidas. Su esposa, agregó casi como una idea tardía, estaba desaparecida. Aparentemente se había caído por la borda. No sabía cuándo o cómo. Los operadores de la Guardia Costera en Miami lanzaron inmediatamente una operación masiva de búsqueda y rescate. Este era exactamente el tipo de emergencia para la que se entrenaban constantemente. Una embarcación en apuros, una persona en el agua, tiempo crítico para la supervivencia. Se despegaron aeronaves desde la estación aérea de la Guardia Costera de Miami. El cúter Gannet fue desviado de su ruta de patrulla y se le ordenó proceder a máxima velocidad hacia la posición reportada. Se lanzó un avión C-130 Hércules para proporcionar capacidades de búsqueda aérea con sus sistemas avanzados de radar e imágenes térmicas. Se incorporaron activos adicionales a medida que la operación se expandía. Se contactó a buques mercantes cercanos y se les pidió que ayudaran en la búsqueda. Se alertó a otros navegantes recreativos en el área. Se estableció una cuadrícula de búsqueda basada en cálculos de deriva que tenían en cuenta el viento, la corriente y el tiempo transcurrido desde que Isabela supuestamente había caído por la borda. Aunque la línea de tiempo vaga de Bennett hacía que estos cálculos fueran frustrantemente imprecisos. Cuando amaneció sobre el Atlántico, pintando el cielo en naranjas y rojos brillantes, el helicóptero de la Guardia Costera avistó el Surf into Summer a aproximadamente 40 millas al oeste del Gran Banco de las Bahamas. El catamarán seguía a flote, cabalgando los oleajes fácilmente, sin mostrar señales del daño catastrófico que Bennett había reportado. Las velas estaban enrolladas correctamente. El barco parecía estar en buenas condiciones. No había escora, ni señales de tomar agua, ninguna indicación de que esta embarcación hubiera estado en peligro de hundirse solo horas antes. Cuando los rescatistas alcanzaron a Louis Bennett, que había sido recogido a la deriva en la balsa salvavidas inflable, su actitud les pareció extrañamente distante y sin emociones para un hombre que acababa de perder a su esposa de 3 meses, la madre de su hija recién nacida, en un desastre marítimo. Estaba calmado, casi práctico en su recuento de los hechos. Explicó de manera factual que había estado abajo, en la cabina, durmiendo, agotado por la navegación del día, cuando sintió que el barco golpeaba algo duro. El impacto lo había despertado de un salto. Pero cuando llegó a cubierta, afirmaba Bennett, Isabela ya había desaparecido. Había buscado frenéticamente, decía, gritando su nombre en la oscuridad, pero ella había desaparecido por completo. Supuso que debía haber estado encubierta cuando ocurrió la colisión y había sido lanzada por la borda por el impacto. Había buscado por ella, afirmaba, alumbrando con luces a través del agua oscura, pero en la confusión y con el barco supuestamente tomando agua rápidamente, se había visto forzado a tomar una decisión terrible. En lugar de continuar buscando, Bennett dijo que había desplegado la balsa salvavidas de emergencia y había abandonado el catamarán, el cual creía que se estaba hundiendo. Proporcionó esta explicación en un tono plano, sin afecto, que el personal de rescate encontró perturbador. ¿Dónde estaba el dolor? ¿Dónde estaba el pánico?
¿Dónde estaba la desesperación de un hombre que acababa de perder a su esposa en el mar? La tripulación de la Guardia Costera que abordó el Surf into Summer encontró detalles aún más preocupantes. La embarcación no se estaba hundiendo. De hecho, no había ningún daño significativo en absoluto. Una pequeña cantidad de agua había entrado a través de escotillas abiertas, escotillas que deberían haber estado cerradas y aseguradas si el barco estaba en peligro, pero nada que amenazara la navegabilidad de la embarcación. Múltiples escotillas y portillos en todo el barco estaban abiertos, lo cual no tenía ningún sentido si la tripulación había estado preocupada por tomar agua. Las pertenencias personales de Isabela fueron encontradas cuidadosamente guardadas en la cabina. Su teléfono, su pasaporte, su billetera, todo exactamente donde deberían estar si ella hubiera estado durmiendo o descansando en la cabina. Si ella hubiera estado encubierta y se hubiera caído por la borda durante algún tipo de colisión, estos artículos deberían haber estado dispersos o faltando. Si hubiera tenido tiempo de subir a cubierta, probablemente habría tomado su teléfono para usarlo como luz o para pedir ayuda. Todo en la escena contradecía la historia de Bennett. La balsa salvavidas desplegada se convirtió inmediatamente en un foco de sospecha para los investigadores. Expertos en seguridad marítima y navegantes experimentados testificarían luego que desplegar una balsa salvavidas prematuramente no solo era desaconsejable, era potencialmente suicida. La regla cardinal de supervivencia marítima es que subes a una balsa salvavidas solo cuando tienes que bajar al agua para permanecer con tu embarcación. Un barco, incluso uno dañado, es casi siempre más seguro que una pequeña balsa inflable, a merced del viento y la corriente. Sin embargo, Bennett, supuestamente un navegante experimentado de aguas azules que había circunnavegado el globo, había abandonado un catamarán perfectamente navegable por una pequeña balsa salvavidas en medio del océano Atlántico. ¿Por qué un navegante experto tomaría una decisión tan catastróficamente pobre? La respuesta, concluirían los investigadores, era que Bennett necesitaba ser encontrado separado de su embarcación, con una explicación ya preparada para la desaparición de su esposa, que no involucrara su culpabilidad directa. El barco abandonado, la balsa salvavidas desplegada, la historia confusa, todo era teatro, una actuación improvisada apresuradamente diseñada para encubrir un asesinato. Agentes del FBI, trabajando en conjunto con personal del Servicio de Investigaciones de la Guardia Costera, reconocieron inmediatamente las inconsistencias en el relato de Bennett y comenzaron a tratar la desaparición de Isabela como un homicidio potencial en lugar de un accidente. La embarcación fue remolcada a una instalación segura donde podría ser examinada minuciosamente por especialistas forenses. Cada centímetro del Surf into Summer sería fotografiado, medido, probado y analizado en la búsqueda de evidencia. Los investigadores entrevistaron a Bennett repetidamente en esas primeras horas y días cruciales. Su historia se mantuvo consistente en sus líneas generales, pero se volvió cada vez más vaga cuando se le presionó por detalles específicos. No podía explicar exactamente cuándo había desaparecido Isabela. No estaba seguro de cuánto tiempo había buscado por ella antes de desplegar la balsa salvavidas. No podía explicar por qué tantas escotillas estaban abiertas. No tenía explicación para la falta de daño en la embarcación, a pesar de afirmar que había golpeado algo lo suficientemente duro como para despertarlo del sueño y causar inundación catastrófica. Sus respuestas emocionales fueron igualmente preocupantes. Interrogadores experimentados notaron la falta de dolor genuino o angustia en Bennett. Cuando se le mostraron fotos de Isabela, cuando se le recordó que ella era la madre de su hija recién nacida, cuando se le confrontó con la realidad de que ella casi ciertamente estaba muerta, Bennett mostraba una frialdad desconcertante. Decía las palabras correctas, expresando tristeza,
afirmando que no podía creer que se hubiera ido, pero su afecto no coincidía con sus palabras. Era como si estuviera leyendo de un guión sobre cómo debería comportarse un esposo afligido en lugar de experimentar realmente esas emociones. Mientras tanto, la búsqueda de Isabela continuaba. Aeronaves y embarcaciones de la Guardia Costera barrieron cientos de millas cuadradas de océano, siguiendo modelos de deriva que intentaban predecir dónde podría haber viajado un cuerpo dado el viento, la corriente y el tiempo. Botes civiles se unieron a la búsqueda. Equipos de buceo revisaron áreas donde los cuerpos podrían haberse hundido o quedar atrapados en estructuras submarinas. Pero el Atlántico es vasto e indiferente, y si el cuerpo de Isabela había entrado al agua donde Bennett afirmaba, las posibilidades de recuperación disminuían con cada hora que pasaba. Entonces, llegó el descubrimiento que transformaría la investigación de una desaparición sospechosa en un caso criminal claro. Escondidas por todo el Surf into Summer, ocultas en contenedores a prueba de agua y guardadas en varios compartimentos de almacenamiento, los investigadores encontraron monedas robadas valoradas en cientos de miles de dólares. Las monedas raras escondidas a bordo del catamarán de Bennett abrieron una dimensión completamente nueva en la investigación. Estas no eran monedas al azar o cambio suelto. Eran especímenes numismáticos valiosos, fechas y marcas de ceca raras, monedas que los coleccionistas pagarían precios premium por adquirir, y eran robadas. Los investigadores rastrearon las monedas hasta el antiguo empleador de Bennett en Saint Martin, donde había trabajado en una marina. Había estado robando sistemáticamente monedas valiosas del negocio durante un período prolongado, seleccionando las piezas más valiosas y contrabandeándolas a bordo de su barco. Las monedas representaban cientos de miles de dólares en propiedad robada, suficiente para comenzar una nueva vida en alguna parte, suficiente para que valiera la pena huir, suficiente para matar si alguien amenazaba con exponer el robo. La revelación recontextualizó todo. Bennett no era solo un navegante ansioso por recuperar su barco y volver a casa con su nueva familia. Era un ladrón transportando bienes robados, casi seguramente planeando venderlos por efectivo una vez que llegara a Florida u otro destino. Su insistencia en hacer este viaje, su urgencia por sacar el barco de Cuba y devolverlo a aguas estadounidenses, de repente adquiría un sentido siniestro. Necesitaba mover su propiedad robada y necesitaba hacerlo pronto. Pero Isabela había sido una complicación no planeada. El embarazo, el nacimiento de Emelia, la devoción de Isabela por su recién nacida, todo eso había retrasado los planes de Bennett y lo había puesto en una posición imposible. No podía dejar el barco en Cuba indefinidamente. Se harían preguntas. Las monedas podrían ser descubiertas. No podía hacer el viaje solo sin despertar la sospecha de Isabela sobre por qué insistía tanto en ir inmediatamente. Y no podía llevar a Isabela sin arriesgarse a que ella descubriera las monedas escondidas. ¿Había Isabela encontrado las monedas durante la travesía? ¿Lo había confrontado sobre ellas? ¿Había amenazado con reportarlo a las autoridades? ¿O simplemente Bennett había decidido antes de que salieran de Cuba que su esposa se había convertido en una responsabilidad demasiado grande? Que él regresaría de este viaje solo, un viudo afligido, libre de las obligaciones del matrimonio y la paternidad, con su tesoro robado intacto y listo para convertir en efectivo? Los investigadores nunca sabrían exactamente qué desencadenó el asesinato, pero la presencia de las monedas robadas proporcionó el motivo que había estado faltando. Isabela no había muerto en un accidente aleatorio o una desgracia trágica. Había sido asesinada, deliberada y calculadamente, por un hombre que valoraba su propiedad robada y su libertad más de lo que valoraba su vida.
Aunque el cuerpo de Isabela nunca fue recuperado de las profundidades del Atlántico, especialistas forenses trabajaron para reconstruir lo que realmente había sucedido a bordo del Surf into Summer durante esas oscuras primeras horas de la mañana del 15 de mayo de 2017. Cada pieza de evidencia fue catalogada y analizada, cada inconsistencia en la historia de Bennett documentada, cada detalle físico del barco examinado en busca de pistas. Las escotillas y portillos abiertos por toda la embarcación fueron particularmente significativos. Expertos marítimos testificaron que Bennett los había abierto deliberadamente antes de hacer su llamada de socorro, intentando crear la apariencia de que el barco estaba tomando agua y en peligro de hundirse. Esto no era la acción de pánico de alguien respondiendo a una colisión de emergencia. Esto era preparación, escenificación deliberada diseñada para hacer que la llamada de socorro pareciera más creíble. El mecanismo de despliegue de la balsa salvavidas mostraba que había sido activado manual y deliberadamente, no en el caos de una emergencia. La cronología de los hechos contradecía la historia de Bennett en cada paso. Afirmaba haber realizado una búsqueda extensa de Isabela antes de abandonar el barco. Sin embargo, el período entre la colisión reportada y su llamada de socorro era notablemente corto. Demasiado corto para el tipo de búsqueda exhaustiva que un esposo haría por su esposa desaparecida. La informática forense reveló evidencia condenatoria en la laptop y el teléfono de Bennett. En los días y semanas previos al viaje, había estado investigando el valor asegurado del catamarán, buscando información sobre pólizas y pagos. Había estado investigando procedimientos para declarar a alguien perdido en el mar, leyendo sobre ley marítima y certificados de defunción. Estas no eran las búsquedas casuales de un navegante planeando un crucero de rutina. Eran la investigación de alguien planeando algo mucho más oscuro. Perros cadáver traídos a bordo de la embarcación después de su recuperación mostraron interés en varias áreas abajo de cubierta, particularmente en la cabina principal y cerca de una de las literas. Aunque no se pudo recuperar evidencia de sangre, el agua salada es notablemente efectiva eliminando rastros biológicos. Las respuestas entrenadas de los perros sugerían que restos humanos habían estado presentes en esas ubicaciones en algún momento. La implicación era escalofriante. Isabela podría haber muerto abajo de cubierta, posiblemente mientras dormía o durante una confrontación, y Bennett luego había movido su cuerpo a cubierta para deshacerse de él por la borda. La línea de tiempo que los investigadores reconstruyeron pintaba una imagen horrible. En algún momento durante la noche, probablemente entre la medianoche y la 1:00 a.m., Bennett había matado a Isabela. Ya fuera una confrontación violenta después de que ella descubriera las monedas, un asesinato premeditado que había planeado desde el principio, o un asesinato por impulso durante una discusión, el resultado era el mismo. Isabela estaba muerta. Bennett luego se enfrentó al problema de deshacerse de su cuerpo y crear una historia de encubrimiento. No podía simplemente llamar y reportar un socorro sobre su esposa cayendo por la borda. La respuesta inmediata de la Guardia Costera incluiría preguntas sobre cuándo sucedió, por qué no llamó antes, si había sido negligente al dejarla caer. Necesitaba una razón para el retraso, una razón para estar separado de su embarcación, una historia que explicara la ausencia de Isabela mientras lo hacía aparecer como una víctima de las circunstancias en lugar de un perpetrador. La solución fue simular una colisión y hundimiento. Bennett había abierto escotillas para permitir que entrara algo de agua al barco, creando la apariencia de una embarcación en peligro. Había desechado el cuerpo de Isabela por la borda, probablemente lastrado para asegurar que se hundiría en lugar de flotar. Luego había desplegado la balsa salvavidas y llamado por radio su llamada de socorro, cronometrándola para que los rescatistas lo encontraran separado del catamarán,
un navegante confundido y abrumado que había perdido a su esposa en el caos de una emergencia marítima. Era un plan que podría haber funcionado si no fuera por tres factores. El barco en realidad no se hundió. Los investigadores reconocieron las inconsistencias en su historia inmediatamente, y las monedas robadas proporcionaron el motivo que hizo que todo lo demás tuviera sentido. En el período inmediato posterior a la desaparición de Isabela, los fiscales enfrentaron una decisión estratégica. Tenían evidencia abrumadora de que Bennett había robado las monedas, y ese cargo podía presentarse y probarse relativamente fácil. El caso de asesinato, sin embargo, sería mucho más complejo. Enjuiciar un homicidio sin un cuerpo, sin una escena del crimen clara, sin evidencia física como sangre o ADN, estos casos eran notoriamente difíciles, incluso cuando la evidencia circunstancial parecía abrumadora. La estrategia que adoptaron fue acusar primero a Bennett del robo de las monedas, asegurando su arresto y previniendo que huyera del país, mientras simultáneamente construían el caso de asesinato. En julio de 2017, solo 2 meses después de la muerte de Isabela, Bennett fue formalmente acusado de transportar propiedad robada, específicamente las monedas raras encontradas escondidas a bordo de su catamarán. Bennett inicialmente intentó luchar contra los cargos, afirmando que las monedas eran suyas, que las había acumulado legalmente con el tiempo, pero el rastro de papel era claro. Las monedas coincidían con inventarios específicos de su antiguo empleador. Testigos testificaron sobre el acceso de Bennett a la colección y su comportamiento antes de dejar St. Martin. Enfrentado con evidencia abrumadora, Bennett eventualmente se declaró culpable de los cargos de robo en julio de 2018 y fue sentenciado a 7 meses en prisión federal. Pero esa sentencia de 7 meses fue solo el acto de apertura en un drama legal mucho más largo. A lo largo de 2018, mientras Bennett cumplía su sentencia por robo, fiscales federales trabajaron con agentes del FBI e investigadores de la Guardia Costera para construir un caso de asesinato que pudiera tener éxito incluso sin el cuerpo de Isabela. Recopilaron cada pieza de evidencia, el análisis forense del barco, las declaraciones inconsistentes de Bennett, su comportamiento sospechoso, su investigación sobre seguros y declaraciones de defunción, la línea de tiempo que no coincidía con su historia, el testimonio de expertos sobre navegación y seguridad marítima. En diciembre de 2018, un gran jurado federal devolvió una acusación cargando a Louis Bennett con asesinato en segundo grado en la muerte de Isabela Hellman. El cargo específico fue asesinato en ocasión de un delito, asesinato cometido durante la perpetración de otro delito, en este caso, el transporte de propiedad robada. Los fiscales argumentaron que Bennett había matado a Isabela para prevenir que ella descubriera o reportara su robo, o porque ella lo había descubierto y había amenazado con exponerlo. El cargo de asesinato conllevaba una sentencia potencial de cadena perpetua en prisión federal. Bennett enfrentaría un juicio sabiendo que si era condenado, probablemente pasaría el resto de su vida tras las rejas. Para un hombre que había valorado su libertad tan altamente que mató para preservarla, la ironía era amarga. A medida que se acercaba el juicio por asesinato, Bennett y sus abogados defensores enfrentaron un cálculo difícil. La evidencia circunstancial en su contra era sustancial y condenatoria. Aunque los fiscales no podían señalar un momento específico y decir aquí es dónde y cómo la mató, habían construido un caso integral que demostraba la culpa de Bennett a través de la acumulación de docenas de hechos incriminatorios. La defensa podía argumentar que Isabela podría haberse caído por la borda accidentalmente, que todo lo demás era coincidencia y mala interpretación.
Pero ese argumento requería que el jurado creyera que un número asombroso de circunstancias sospechosas, todas se alinearon por casualidad. Las monedas robadas, el daño escenificado del barco, el despliegue prematuro de la balsa salvavidas, la investigación de Bennett sobre seguros y declaraciones de defunción, su falta de respuesta emocional, las alertas de los perros cadáver, las inconsistencias en su línea de tiempo. La duda razonable parecía una caña delgada a la cual aferrarse. En febrero de 2019, Bennett tomó la decisión calculada de aceptar un acuerdo de culpabilidad. Se declararía culpable de homicidio involuntario, admitiendo que sus acciones causaron la muerte de Isabela, pero no admitiendo asesinato premeditado. A cambio, los fiscales desestimarían el cargo de asesinato en segundo grado, que conllevaba una sentencia obligatoria de cadena perpetua, y recomendarían una sentencia específica que le daría a Bennett al menos algo de esperanza de eventual libertad. La declaración de culpabilidad requería que Bennett proporcionara una declaración sobre lo que sucedió esa noche. Su confesión, predeciblemente, era interesada y minimizaba su culpabilidad, tanto como legalmente era posible mientras aún satisfacía los requisitos del acuerdo de culpabilidad. Según la declaración de Bennett, él e Isabela habían discutido durante la travesía. El desacuerdo había escalado, no especificó sobre qué, aunque los investigadores sospechaban que involucraba las monedas. Había habido una altercación física. Durante la lucha, Isabela había caído por la borda. En lugar de llamar inmediatamente por ayuda, afirmaba Bennett, había entrado en pánico. Se dio cuenta de lo mal que se veía la situación, su esposa por la borda durante una discusión, su robo de las monedas a punto de ser descubierto, toda su vida a punto de colapsar. Así que había tomado la decisión de encubrir lo sucedido. Había escenificado el daño del barco, abierto las escotillas, desplegado la balsa salvavidas y creado la historia de la colisión para hacer que la muerte de Isabela pareciera un trágico accidente en lugar del resultado de su pelea. Incluso esta confesión tensaba la credulidad y estaba claramente diseñada para minimizar la culpa de Bennett. El relato lo retrataba como alguien que tomó una terrible decisión en el calor del pánico en lugar de un asesino a sangre fría. Sugería que la muerte de Isabela fue casi accidental, una consecuencia no intencional de una lucha física en lugar de un asesinato deliberado. Y convenientemente evitaba explicar exactamente cómo terminó Isabela por la borda, de qué era la discusión, o por qué sintió la necesidad de deshacerse de cualquier evidencia en lugar de llamar por ayuda inmediata. Los fiscales e investigadores creían que la verdad era mucho más siniestra. La evidencia sugería que Bennett había matado a Isabela abajo de cubierta, muy posiblemente mientras ella dormía, y luego había desechado deliberadamente su cuerpo antes de escenificar todo su elaborado escenario de socorro. Las alertas de los perros cadáver, la línea de tiempo, la investigación que había realizado de antemano, todo apuntaba a premeditación en lugar de pánico. Pero se había llegado al acuerdo de culpabilidad, y sin un juicio, la verdad completa nunca se establecería en la corte. El 4 de febrero de 2020, Louis Bennett apareció en la Corte Federal de Miami para la sentencia. Los familiares de Isabela llenaron la sala de la corte, muchos con fotos de Isabela prendidas en su ropa, determinados a que el juez y todos los presentes vieran su rostro. Recordaran que este caso era sobre una persona real cuya vida había sido robada. Los familiares dieron declaraciones de impacto de víctima que eran candentes en su dolor e ira. Hablaron sobre la Isabela que habían conocido, la madre devota, la hija amorosa, la amiga leal. Describieron el vacío que su muerte había dejado en sus vidas, la forma en que los días festivos y cumpleaños estarían para siempre marcados por su ausencia. Hablaron sobre la bebé Emelia creciendo sin su madre,
sobre la pérdida y confusión que la esperaba a medida que creciera lo suficiente como para hacer preguntas sobre lo que sucedió. La madre de Isabela habló directamente a Bennet, su voz temblorosa de emoción, exigiendo saber dónde había puesto el cuerpo de su hija. Le rogó que les dijera para que al menos pudieran darle a Isabela un descanso apropiado, para que tuvieran un lugar que visitar y llorar. Bennet permaneció en silencio e impasible, sin ofrecer respuesta, consuelo ni información. La Fiscalía argumentó por la sentencia máxima permitida bajo el acuerdo de culpabilidad, 8 años en prisión federal. Enfatizaron la completa falta de remordimiento de Bennet, su negativa a proporcionar detalles sobre lo que realmente sucedió o dónde podría encontrarse el cuerpo de Isabela, sus continuos intentos de minimizar su responsabilidad incluso después de declararse culpable. La defensa pidió clemencia, argumentando que Bennet había aceptado responsabilidad al declararse culpable, que sería deportado después de cumplir su sentencia y nunca se le permitiría regresar a los Estados Unidos, que tiempo adicional en prisión no servía para ningún propósito. Era un argumento superfluo, hecho porque tenía que hacerse, pero carente de convicción real. El juez Federico Moreno sentenció a Bennet a 8 años en prisión federal, seguidos de libertad supervisada y cierta deportación. Al anunciar la sentencia, el juez Moreno notó que Bennet no había mostrado remordimiento genuino, que sus acciones habían sido calculadas y deliberadas, y que le había robado a una bebé de 3 meses a su madre. El juez también terminó los derechos parentales de Bennet sobre Emelia, asegurando que nunca podría intentar ser parte de su vida o hacer reclamos sobre su futuro. 8 años. Para la familia de Isabela, se sentía como una broma cruel, un insulto a su memoria. 8 años por quitarle una madre a su hija recién nacida. 8 años por terminar una vida vibrante en medio del océano. 8 años por la eliminación calculada del cuerpo de su esposa, por las mentiras y la manipulación, por robarle a una familia incluso el cierre de dar sepultura a su ser querido. Pero el sistema de justicia estadounidense había hablado. Bennet cumpliría aproximadamente el 85% de su sentencia bajo las pautas federales, aproximadamente 6 años y 9 meses, antes de ser liberado y deportado al Reino Unido o Australia, prohibido de regresar a los Estados Unidos. Tendría poco más de 40 años cuando fuera liberado, todavía lo suficientemente joven para comenzar de nuevo en otro lugar, mientras Isabela permanecería para siempre con 41 años, para siempre perdida bajo las olas del Atlántico. Para la familia de Isabela Hellman, ninguna sentencia podría haber sido adecuada, y ninguna cantidad de tiempo podría compensar la vida que había sido robada. Pero su enfoque cambió de buscar justicia a través de los tribunales a asegurar que el legado de Isabela viviera a través de sus hijas. Los padres de Isabela lucharon y ganaron la custodia de la bebé Emelia. Los tribunales estuvieron de acuerdo en que la bebé debería ser criada por sus abuelos maternos, en lugar de permanecer de alguna manera conectada al hombre que había matado a su madre. Emelia crecería rodeada de fotos e historias de Isabela, criada junto a su media hermana mayor, aprendiendo sobre la mujer extraordinaria que le había dado la vida. La familia creó libros de recuerdos llenos de fotos de Isabela de niña, de adolescente, de joven construyendo su carrera, de madre orgullosa con su hija mayor, de mujer radiante y embarazada emocionada por traer a Emelia al mundo. Querían asegurar que ambas niñas conocieran a su madre no como una víctima de asesinato, no como una trágica historia de noticias, sino como una persona compleja, con defectos, humana, amada. Amigos y familiares celebraron memoriales por Isabela, reuniéndose para compartir recuerdos y lágrimas. Soltaron globos al cielo de Florida,
Celebraron vigilias con velas en la playa y establecieron un fondo de becas en su nombre para ayudar a otras madres jóvenes a perseguir metas educativas y profesionales. Hablaron con medios de comunicación sobre la violencia doméstica, sobre las señales de advertencia que deseaban haber reconocido, sobre la importancia de confiar en los instintos cuando algo se siente mal en una relación. La hija mayor de Isabela, ahora forzada a navegar la adolescencia y eventualmente la adultez sin la guía de su madre, ha sido protegida de mucha de la atención pública. La familia tomó la decisión consciente de proteger la privacidad de ambas niñas, dejarlas crecer lo más normalmente posible dadas las circunstancias, no dejar que la forma de la muerte de Isabela definiera sus vidas enteras. Pero en privado, el dolor de la familia sigue siendo una herida abierta. Todavía hay días en que la madre de Isabela toma su teléfono para llamar a su hija antes de recordar que se ha ido. Todavía hay momentos en que una canción o un aroma o un recuerdo aleatorio la trae tan vívidamente a la mente que su ausencia se siente como un shock nuevo. La familia ha aprendido a vivir con el dolor, a cargarlo como una parte permanente de sí mismos, pero nunca se han recuperado y nunca lo harán. La falta del cuerpo de Isabela, la incapacidad de darle sepultura apropiadamente, sigue siendo una fuente de dolor continua. No saben si está en paz en alguna parte tranquila del océano o si sus restos fueron dispersados por las corrientes y consumidos por la vida marina. No saben si sufrió, cuánto tiempo vivió después del ataque de Bennett, si estaba consciente cuando entró al agua. Estas preguntas sin respuesta los atormentan, particularmente en las horas tranquilas de la noche cuando el dolor es más agudo. El asesinato de Isabella Hellman generó conversaciones importantes sobre varios temas críticos. Defensores de la violencia doméstica señalaron que el caso de Isabella destacaba cómo el abuso y el peligro pueden esconderse detrás de máscaras de encanto y aventura. Bennett se había presentado como emocionante y romántico, cualidades que pueden ser genuinamente atractivas, pero que también pueden disfrazar tendencias controladoras y manipuladoras. El caso también demostró las vulnerabilidades únicas creadas cuando las personas están aisladas, ya sea en un barco en medio del océano o en cualquier otra situación donde estén cortadas de la ayuda y los testigos. Isabella dependía completamente de Bennett una vez que estaban en el mar. No había nadie a quien pudiera llamar pidiendo ayuda, ningún vecino que pudiera oír si gritaba, ninguna manera de escapar. Ese aislamiento transformó lo que podría haber sido una situación doméstica sobrevivible en tierra en una fatal en el agua. Organizaciones de seguridad marítima usaron el caso de Isabella para enfatizar la importancia de verificar las credenciales de la tripulación, de no tomar viajes aislados con personas que no se conocen bien, de tener sistemas de comunicaciones de emergencia que no puedan ser controlados por una sola persona. Si bien la mayoría de los viajes en velero son perfectamente seguros, el asesinato de Isabella mostró cómo la vastedad del océano puede permitir crímenes que serían mucho más difíciles de cometer en tierra. El éxito investigativo y procesal en condenar a Bennett, a pesar de la ausencia de un cuerpo, también proporcionó precedentes importantes para casos futuros. Los fiscales demostraron que a través de la cuidadosa acumulación de evidencia circunstancial, a través del análisis forense, a través de la reconstrucción de líneas de tiempo y motivos, se podía lograr justicia incluso cuando era imposible obtener evidencia física directa. El caso ha sido estudiado en facultades de Derecho y por fiscales como un ejemplo de cómo construir un caso circunstancial que pueda superar el desafío de una víctima desaparecida. Quizás lo más importante, la historia de Isabella sirve como un recordatorio para escuchar nuestros instintos, para no apresurarnos en decisiones que cambian la vida, para hacer verificaciones de antecedentes y hacer preguntas difíciles incluso cuando nos estamos enamorando.
Varios amigos de Isabela admitieron que se habían sentido inquietos sobre Bennett, sobre lo rápido que se movía la relación, pero no habían dicho nada porque Isabela parecía feliz. La tragedia los ha hecho a ellos, y a muchos otros, más dispuestos a expresar preocupaciones incluso cuando arriesga causar ofensa o parecer crítico. A partir de 2026, Louis Bennett permanece bajo custodia federal, cumpliendo su sentencia de 8 años. Será liberado en algún momento alrededor de 2026 o 2027, punto en el que será inmediatamente deportado al Reino Unido o Australia y permanentemente prohibido de regresar a los Estados Unidos. Nunca conocerá a su hija Emilia, nunca tendrá ningún reclamo legal sobre ella, nunca podrá envenenar su mente con sus mentiras y manipulación. Reportes de la prisión indican que Bennett ha sido un reo modelo, sin causar problemas, participando en los programas disponibles, manteniendo la misma actitud calmada y distante que mostró después de matar a su esposa. No ha mostrado indicación de remordimiento genuino. Nunca ha proporcionado información adicional sobre lo que le sucedió a Isabela y nunca se ha acercado a su familia para disculparse u ofrecer cierre. Emilia es ahora una niña, acercándose a su 10º cumpleaños, siendo criada en un hogar amoroso por la familia de Isabela. Sabe que su madre murió cuando ella era un bebé, y a medida que crece, está aprendiendo más detalles apropiados para su edad sobre lo que sucedió. La familia ha trabajado con psicólogos infantiles para ayudar a Emilia a entender su historia de origen, de una manera que no la traumatice, pero que tampoco esconda la verdad. Ella es, según todos los informes, una niña brillante y feliz que ama la escuela, tiene muchos amigos y muestra destellos de la calidez y el carisma que poseía su madre. La hija mayor de Isabela se ha graduado de la escuela secundaria y está persiguiendo su propio camino en la vida, llevando la memoria de su madre mientras se niega a dejar que la tragedia la defina. Habla ocasionalmente sobre su madre en publicaciones en redes sociales, compartiendo fotos viejas y recuerdos, manteniendo el nombre de Isabela vivo para su propia generación de amigos y compañeros. El Surf into Summer fue eventualmente vendido en subasta, con los fondos destinados a varios costos legales e investigativos. Ahora es propiedad de alguien más, navegando bajo un nombre diferente, esperemos creando recuerdos felices en lugar de oscuros para sus dueños actuales, que probablemente no tienen idea de la trágica historia de la embarcación. El océano Atlántico continúa su ritmo eterno, las olas subiendo y bajando sin memoria ni juicio, guardando sus secretos sobre exactamente dónde y cómo murió Isabela Hellman. Barcos pasan diariamente sobre el área donde fue asesinada, navegantes disfrutando hermosos cruceros sin idea de que están cruzando lo que es, para una familia, terreno sagrado y trágico. Al final, el asesinato de Isabela Hellman es más que solo un caso de crimen real, más que un proceso legal o un triunfo investigativo. Es la historia de una persona real cuya vida importaba, no por cómo murió, sino por cómo vivió. Isabela Hellman era una madre devota que ponía a sus hijos por encima de todo lo demás. Era una profesional exitosa que había construido una carrera a través del trabajo duro y la integridad. Era una hija que se mantenía cerca de su familia, una amiga en quien se podía confiar, una persona que hacía el mundo un poco más brillante simplemente por estar en él. Su único error fue confiar en la persona equivocada, creer en las promesas equivocadas, subir a un barco con un hombre que la veía no como una compañera, sino como un obstáculo a eliminar. Ese error le costó todo: su vida, su futuro, la oportunidad de ver a sus hijas crecer, todos los días y experiencias que deberían haber sido suyos. Pero la familia de Isabela está decidida a que ella sea recordada por más que su asesinato. Dicen su nombre a menudo y con amor. Comparten sus fotos, cuentan sus historias, mantienen su memoria vívida y viva.
Quieren que el mundo sepa que Isabella Hellman era una persona que importaba, cuya ausencia deja un vacío que nunca puede ser llenado, cuya vida fue valiosa mucho más allá de la manera de su muerte. El océano que tomó a Isabella continúa su ritmo eterno, indiferente a la tragedia humana, pero la familia de Isabella recuerda, sus amigos recuerdan, sus hijas recordarán. Y su historia sirve tanto como advertencia como tributo, una advertencia sobre las máscaras que usan los depredadores, los peligros de moverse demasiado rápido, las vulnerabilidades del aislamiento y un tributo a una mujer cuya luz fue apagada demasiado pronto, pero cuyo recuerdo se niega a desvanecerse en la oscuridad.